Muy buenos días, bienvenidos a su primer programa de Medicina Integrativa aquí en Medicina Integrativa Omeyola. Hoy vamos a analizar varios temas de lo que nos han pedido y vamos a empezar con un tema muy interesante que se llama si es verdad que las enfermedades se curan o se controlan. Y en este aspecto hay que mencionar de que tenemos que analizar principalmente la visión que tengamos sobre la enfermedad y también la visión que tenemos sobre cómo podemos enfrentar a la enfermedad. Y en este aspecto tenemos que analizar a la medicina moderna, porque como ustedes saben, la medicina moderna, principalmente para las enfermedades, va a trabajar con medicamentos. En la actualidad, como ustedes saben, los medicamentos son eh, sustancias activas las cuales se extraen principalmente de las plantas medicinales. Y en la actualidad, por ejemplo, el medicamento más famoso que conocemos, pues es el ácido acetilsalicílico. Este ácido acetilsalicílico que proviene del sauce, del Salix officinalis, pues es la aspirina. Pero este tipo de medicamento, cuando se introduce a nuestro organismo como es una sola sustancia activa, entonces empieza a afectar principalmente a los órganos internos. Por ejemplo, el hígado, como es una estructura que se dedica a separar sustancias, cuando encuentra una sola sustancia activa, como es la de la aspirina, entonces pues la empieza a atacar porque no la puede separar. Por eso la aspirina es el generador del 30% de la úlcera mundial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los medicamentos que provienen de la medicina alópata generan un daño en el organismo humano. Por eso, en la actualidad, a pesar de los grandes avances tecnológicos que se tengan, a pesar de todos los medicamentos que tengamos para las enfermedades, la realidad es que si los medicamentos funcionaran, pues ya no habría enfermos. Y la realidad en la actualidad es que hay tanto más enfermos en número como en porcentaje. Por eso la medicina moderna no contempla el aspecto de la curación, porque simple y sencillamente utiliza mecanismos paliativos, que en este caso es para tapar directamente el síntoma. Me duele la cabeza. En lugar de ver por qué me duele la cabeza, yo voy a mandar directamente un paliativo para que quite el dolor de cabeza. No se está analizando la enfermedad directamente desde el origen. El dolor de cabeza puede ser generado por alteraciones digestivas, por alteraciones del hígado, por alteraciones de los riñones, etcétera. Eh, y esa es la problemática, que si nosotros decidimos tratar nuestras enfermedades con la medicina moderna, entonces no vamos a encontrar una curación, vamos a encontrar directamente control. Por eso para la medicina moderna no hay curación, solamente hay control. Por ejemplo, en la diabetes se eleva la glucosa, principalmente lo que se manda es metformina, glimencamida, o en las personas que ya no generan insulina, se les manda insulina que son hipoglicemiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuyen o bajan la glucosa en la sangre, pero en ningún momento están regenerando directamente las estructuras internas. Por eso, en medicina moderna no va a haber curación de los padecimientos, sino que busca nada más el control. Y en la medicina tradicional y en la medicina integrativa, como proviene directamente de las medicinas milenarias que en la actualidad siguen vigentes, pues sí se llega a contemplar una curación. Porque si nosotros ayudamos a regenerar las células beta pancreáticas del páncreas, entonces eso se le considera una curación. Y aquí el aspecto es que también dentro de la medicina integrativa se ve o se trata de llegar al origen de la enfermedad. Por eso el error garrafal de la medicina moderna es seccionar al cuerpo, realizar o generar especialidades. ¿Por qué? Porque imagínense un cardiólogo, pues secciona nada más el corazón y el hígado y el vaso y el páncreas y el riñón.
Entonces, estos también son órganos que intervienen directamente en el envío de sangre y de sustancias que se tienen que tomar en consideración para que podamos generar una curación. Por eso hipertensión, pues no se cura, se controla. Y entonces esa es la visión de la medicina integrativa, ver al cuerpo como un todo, porque todo tiene que ver con todo. Si se enfermó el corazón, hay que analizar si el hígado le está enviando adecuadamente la sangre o si se la está enviando de una forma en exceso, etcétera. Por eso en este aspecto, si nosotros observamos a las medicinas tradicionales, pues podemos observar China, imagínense, más de 1.000 millones de chinos que utilizan este tipo de medicinas tradicionales para vivir. En México, el 70% de los mexicanos utilizamos la herbolaria y por eso, imagínense, se ha encontrado que, por ejemplo, la pasiflora, pues tiene una sustancia que se llama la armina y la armina estimula directamente al organismo y específicamente al páncreas para regenerar las células beta pancreáticas. Por eso en la actualidad hay que analizar qué es lo que queremos, si queremos curación o queremos control. Si queremos control en este aspecto, pues hay que dirigirnos con nuestros médicos de medicina moderna, medicina alópata. Pero si queremos una curación, bueno, pues hay que eh, tratar de acercarse a las medicinas que tengan estas respuestas y estos mecanismos para poder regenerar el organismo. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces el camino que debe de llevar el enfermo para poder lograr la curación es lo difícil. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, Jonas Friesen del Instituto Karolinska de Suecia, en su tesis doctoral, nos menciona que hay una ley en el organismo que se llama la ley de la homeostasis o la ley de la curación. Esto quiere decir que nuestro organismo tiene la capacidad de regenerarse constantemente si le damos los mecanismos y si le ayudamos para que se regenere. En 4 días se regeneran las mucosas, en 15 días se regenera la piel, cada 120 días se regenera la sangre, cada 365 días se regenera el hígado. Y entonces, cada 365 días podemos regenerar todos los órganos internos. Cada 10 años se regeneran los huesos y cada 15 años se regeneran los músculos, de acuerdo con el estudio de Jonas Friese del Instituto Karolinska de Suecia. Entonces, los mecanismos que le podemos mandar al organismo para que se regeneren se han encontrado fundamentalmente que es la alimentación. Y en este aspecto, esto es lo difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a un tipo de alimentación omnívoro-carnívora desde pequeños. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han enseñado. Y incluso dentro de las leyes se menciona que este tipo de alimentos de origen animal, de origen vegetal, son los que debemos de consumir, cocinados, fritos y horneados. Y esto es lo que en la actualidad pues nos lleva a la enfermedad. Por eso, si nosotros queremos en realidad curarnos, hay una forma muy sencilla que es regresar a nuestra dieta biológica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos diseñados como consumidores de frutas, de verduras, de semillas oleaginosas, como ustedes saben, almendras, cacahuate, chía, nuez de la India, macadamia, etcétera. Hay 16 semillas oleaginosas y agua, que en este caso tiene que ser agua de manantial o un agua que nosotros nos podemos generar con un tipo de suero. Y de esta forma, a lo largo de un año, tenemos una regeneración orgánica. Por eso, ¿cuánto tiempo para que se cure una persona de diabetes con medicina tradicional?
Un año. Ujú. Un año principalmente del cambio alimenticio y obviamente se pueden hacer estudios antes y después para cotejar el cambio. Ujú. Obviamente hay personas, o la mayoría de las personas, pues no quieren realizar ese cambio. ¿Por qué? Porque nos encanta comer. Nos encantan los tipos de alimentos con grasas saturadas, porque al cerebro, el cerebro nos pide grasa. Ujú. Entonces es muy difícil para una persona que se quiera curar realizar este tipo de camino, un cambio alimenticio. Y en este caso queremos mencionarles un estudio que se realizó principalmente hace más de 40 años, dentro de uno de los padecimientos de moda en la actualidad, que es el cáncer. El cáncer pues genera alteraciones celulares, la célula no muere, sino que se empieza a multiplicar de forma desordenada. Y en este caso, un personaje muy importante dentro de las dietas o dentro de la alimentación vegetariana o crudivegana, que fue la doctora Edith Hernández Peralta, la cual ella en su tesis doctoral pues comprueba la curación del cáncer hace más de 40 años. Les vamos a dejar aquí este estudio, el cual pues como ustedes saben, este estudio se llama Un enfoque global del cáncer y su curación. Aquí se los dejamos este estudio para que lo puedan observar y también aquí abajo. Y en este estudio se menciona que se hacen estudios de las células exfoliativas de la boca de personas enfermas de cáncer, incluso cáncer terminal. Y posteriormente, después de un año, se vuelven a realizar estos estudios y se comprueba. Ajá. La célula, la célula cancerígena y después la célula ya curada. Después de un año, y principalmente esto fue con cambios de dieta, con cambios de alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación, las frutas, las verduras, las semillas oleaginosas van a generar una sustancia que llama la epigenina, y esta epigenina va a ayudar a desnudar a las células neoplásicas para que se puedan morir y posteriormente se eliminen del organismo. Entonces, en este aspecto hay que analizar por eso si en realidad queremos curarnos o queremos tener el control de nuestra enfermedad. Porque en ese aspecto, entonces, el camino para una verdadera curación es muy difícil. ¿Por qué? Porque la persona tiene que llevar una alimentación de forma rigurosa si se quiere curar al 100%. Pero como la mayoría de las personas, pues no piensan dejar a un lado la alimentación porque les da placer, porque tienen otros tipos de prioridades. Entonces, hay otros tipos de técnicas que incluso en la actualidad siguen vigentes, como lo son la acupuntura, como lo es la herbolaria, como es el masaje terapéutico. Y en la actualidad, tratamientos modernos que también pertenecen a la medicina, que provinieron de la medicina integrativa o alternativa, pero ahora ya están pasando a la medicina moderna, como es la ozonoterapia y la utilización del plasma rico en plaquetas. En la actualidad, al utilizar este tipo de técnicas modernas, pues también se puede estimular al organismo para que en conjunto, dentro de su tratamiento de medicina integrativa y lo que esté alimentándose en su día a día, se tenga una curación. Por eso aquí debemos de hacer un punto y aparte, ya que el tema del paciente es un tema muy amplio, es un tema muy general, que se tiene que abordar desde un aspecto muy crudo, muchas veces desde un aspecto eh,
muy real, ya que el paciente debe de tomar la responsabilidad de su enfermedad. ¿Por qué? Porque si una persona no toma la responsabilidad de su enfermedad, entonces ese es el problema de por qué no hay una curación. Si nosotros deslindamos todo lo que nos pasa a que no me funcionó el medicamento del doctor, etcétera, entonces eso nos va a mantener todavía mucho más enfermos. Por eso, en la actualidad queremos compartir con ustedes que ya hay mecanismos para ayudar al organismo y generar una curación. Claro, si nosotros queremos realizarlo. ¿Por qué? Porque también podemos seguir con un tratamiento controlado. Porque no es fácil y no es sencillo quitarnos una enfermedad. Hay lugares, principalmente como la Universidad de Chapingo, a través de los programas que hace el doctor Eric Estrada, en el cual pues ya se tienen más de 3,000 pacientes curados de cáncer, se tienen más de 60,000 pacientes curados de varias enfermedades en este aspecto y pues esto se tiene que replicar en la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia sanitaria de diabetes y obesidad. Y en la actualidad, pues este tipo de alteraciones ya se empiezan a ver también en los niños. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces por eso nuestras generaciones actuales eh, son más susceptibles a mantenerse enfermos. Si nosotros analizamos esta parte de la alimentación, podemos ir mencionando entonces que por ley nos debemos de enfermar a partir de los 6 meses de edad. Como ustedes saben, el 27 de octubre de 2015, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, a través de la ONU, mencionó que el consumir 50 gramos de carne al día era lo suficientemente necesario para que nosotros tuviéramos una elevación del 19% de cáncer en nuestro cuerpo. ¿Y qué dice la Secretaría de Salud de México a través de su norma oficial del plato del bien comer? Pues que a partir de los 6 meses de edad hay que darle carne triturada al bebé. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que por ley los mexicanos nos tenemos que empezar a enfermar a partir de los 6 meses de edad. Naciones Unidas ya nos dijo que la carne causaba cáncer. El plato del bien comer en México nos dice que debemos de consumirla a partir de los 6 meses de edad. Y no obstante con esto, podemos mencionarles que entonces a partir de que se aceptó la utilización del plato del bien comer, bastaron 6 años para que México ocupe los primeros lugares en obesidad infantil, en obesidad, en diabetes. O sea, por ley nos estamos enfermando, pero en este aspecto también tenemos otro tipo de mecanismos, que es el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, el cual tiene la pirámide científica para los mexicanos, en la cual nos menciona que en la zona roja y en la zona amarilla de alta peligrosidad encontramos directamente a este tipo de alimentos de origen animal, grasas saturadas, y principalmente, miren, hasta el coco se tiene en la zona roja de alta peligrosidad para los mexicanos. Esta pirámide obviamente salió en 1992 y nadie la conoce. Pero también pertenece a Secretaría de Salud de México. Entonces, hay que analizar todos estos aspectos, hay que compartir este tipo de información con sus amigos, con sus enemigos, porque también necesitan tratar sus enfermedades. Por eso, dentro de este aspecto, el doctor Eric Estrada nos recomienda su pirámide, la pirámide biológica de la especie humana.
La pirámide, aquí se las dejamos, esta pirámide es principalmente para las personas que ya están cansadas de estar enfermas. Y esta pirámide es muy sencilla. Dentro de su utilización nos dice que debemos de consumir 10 frutas en la mañana, debemos de consumir 10 verduras en la tarde, y debemos de consumir semillas oleaginosas, un conjunto de 5: nuez, chía, almendra, cacahuate, semilla de girasol, semilla de calabaza, linaza, mínimo 5 semillas. En conjunto las debemos de juntar y le debemos de agregar, durante el día debemos de consumir 60 gramos de estas semillas oleaginosas y aproximadamente un plato por cada 10 kilos de peso de 300 gramos del conjunto de las 10 frutas y de 10 verduras. Obviamente un poquito de cada una. Y de esta forma tenemos vitaminas, minerales, grasas que nuestro cuerpo necesita para vivir. Este tipo de propuesta también se le tiene que añadir un tipo de hidratación, en el cual esta hidratación la vamos a realizar a través del suero casero, el cual les dejamos aquí el video para que ustedes lo puedan realizar. Y de esta forma, a lo largo de un año, cualquier tipo de enfermedad, obviamente que dentro de este análisis, una enfermedad que todavía esté dentro de el chance, que pueda ser curada. Porque hay enfermedades que obviamente ya su grado está tan avanzado que, bueno, sí se puede ayudar, se puede mejorar, pero, pero llegar a la curación al 100% nos puede costar un poquito más de trabajo. Pero en general, todas las personas, si empezamos a realizar este tipo de alimentación, se empiezan a regenerar nuestras células. Cambia nuestro microbioma. Y nuestro microbioma, como ustedes saben, cuando está en una parte más alcalina, se nos antojan más alimentos alcalinos. Y si nuestra alimentación es más ácida, entonces se nos antojan más alimentos ácidos. Por eso, dentro de este aspecto, si nosotros queremos tomar la decisión de cambiar, de curarnos y de tomar este tipo de alimentación regenerativa, lo que va a pasar es eso, que va a haber una transición. Ahí va a haber un cambio principalmente dentro de nuestras bacterias para que se acoplen a un estado más alcalino. En este proceso lo que puede llegar a pasar es que, como se está desintoxicando el organismo, se puedan empezar a manifestar pesadez en la cabeza, algún tipo de mareo, en algunos casos muy, muy exagerados, visión borrosa, dentro de la primera semana, lo cual se quita hidratándose. Pero posteriormente, después de esa semana, ya no hay ningún problema. El organismo se empieza a acostumbrar a este tipo de alimentos de origen vegetal, eh, a estos alimentos biológicos para el ser humano, y empieza a haber una regeneración celular desde el primer día, desde la primera semana. Y por eso no nada más va a trabajar en una estructura de nuestro cuerpo, sino que va a trabajar en todo el organismo. Por eso, como ustedes saben, lo importante es mantener bien fortalecidos el sistema digestivo, ya que nuestro sistema digestivo tiene la función, principalmente en los intestinos, de absorber los nutrientes a través de unas venas que se llaman las venas mesentéricas. Estas venas mesentéricas se anatomorfan directamente en la vena cava, que va directamente al hígado. Por eso el hígado, después del hígado, se va a mandar la sangre directamente al corazón. ¿Por qué? Porque el hígado ya limpió estas sustancias, los venenos los manda al intestino delgado y los nutrientes los manda al corazón. Después de esto, el corazón tiene que mandarlo directamente a los pulmones para que se oxigene la sangre y regresa al corazón izquierdo. Son dos corazones. Y del corazón izquierdo va a salir la sangre ya oxigenada para todo el organismo. Por eso, dentro de este aspecto, ajá,
si ustedes se quieren curar, si quieren tener una curación real, eh, pueden tomar las dietas regenerativas. Obviamente se les recomienda que vayan con su médico, vayan con su terapeuta de confianza, pero nunca se automediquen, nunca se autotraten, ya que siempre necesitamos de un especialista en este aspecto, especialista sea de medicina moderna o especialista de medicina integrativa, para poderle dar un seguimiento y poder tener los efectos curativos de las dos medicinas. Queremos mencionar también que no tiene que estar peleada la medicina moderna con la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque al final el fin va a ser el mismo. Tratar de curar al paciente. Y al final, dentro de muchos años, se van a ir juntando las dos medicinas y se va a ir haciendo una sola medicina. Por eso, dentro de este aspecto, la medicina alópata, la medicina moderna, es hija de la medicina herbolaria. Todos los medicamentos que se utilizan provienen directamente de las plantas medicinales. Y por eso nosotros también utilizamos principalmente sustancias activas. Por eso hay cuatro grandes ramas dentro de las diferentes medicinas milenarias. Una está directamente en la utilización de sustancias activas, por ejemplo, a través de la herbolaria. ¿Qué es esto? Una sustancia tiene que pasar al interior de mi cuerpo para generar un estímulo un bloqueo. Entonces viene de afuera hacia adentro. Posteriormente se tiene a la medicina interna, como por ejemplo la acupuntura, que en este caso es introducir algún tipo de estímulo externo, pero miren, ya sin sustancia activa. ¿Para qué? Para que el propio organismo genere sus propios neurotransmisores, sus propias hormonas adenohipofisiarias y se generen estos estímulos internos. Después tenemos el masaje terapéutico, por ejemplo. Pues miren, ahora yo ya no necesito nada que en este aspecto, ni una aguja, sino más que el puro masaje. El puro masaje, dependiendo la zona, también va a estimular las estructuras internas, regenerando nuestras sustancias. Y al final tenemos el mejor tratamiento que podemos realizar, porque ahora ya no necesitamos ni sustancias, no necesitamos ni materiales, ni presiones, sino que simple y sencillamente la meditación en movimiento, que principalmente es hacer ejercicios de respiración y también movimientos muy sencillos como el Qigong, en el cual son movimientos en los cuales estamos movilizando las estructuras internas y por eso ya no necesitamos de sustancias, ni de agujas, ni de presiones, sino que nuestro organismo al mismo tiempo se va moviendo, se va estimulando y se va regenerando. Por eso en China, en las zonas de Asia, pueden encontrar a mucha gente realizando Tai Chi o Qigong, porque es el mejor tipo de tratamiento que podemos tener, el movernos, el mantenernos constantemente en movimiento. Por eso. Bueno, esperamos que les haya llamado un poco la atención este tipo de temas. Esperamos sus comentarios. Si quieren que hablemos de algún tipo de tema en específico, déjenos sus comentarios. Con mucho gusto lo revisaremos. Y constantemente vamos a estar subiendo este tipo de análisis en cuanto a la medicina integrativa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si llegaron hasta esta parte del programa o del podcast, les pedimos que nos den un me gusta, suscríbanse al canal para que nosotros estemos aquí platicando constantemente con ustedes de este tipo de temas tan interesantes. Excelente día.